vamos a hablar de un tema fundamental hoy en día y con un mensaje para toda la sociedad y tiene que ver con la donación voluntaria de sangre. La Fundación de Todo Corazón se ha sumado a una alianza provincial que busca justamente difundir la importancia de ser donante en la provincia de Mendoza. Porque ya nos va a contar Roxana, las cifras son muy bajas. Solamente el 18% de la población es donante voluntario. Y lo que se quiere, Roxy, es poder revertir esta situación. Hola, ¿Cómo estás? ¿qué Buen tal? día. ¿Cómo andas? ¿Bien, Lauri? Bien, muy bien. Bueno, esto que decíamos, crear conciencia acerca de la importancia de ser donante voluntario de sangre, y saludamos a Pedro Ruiz, que es jefe del Centro Regional de Hemoterapia de la provincia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Buen día. Bueno, una alianza, como vos decías, Lauri, organismos públicos y privados están frente a esta alianza y la Fundación de Todo Corazón es la que colaborará en la difusión de las distintas actividades. La importancia de ser donante voluntario, ¿por qué es esto? ¿Por qué es importante donar sangre? Sí, bueno, la importancia es por lo que requerimos todos los días en los hospitales. Y esto que decimos nosotros, que trabajamos en concientizarnos. Y bueno, ayer fue un claro ejemplo de cómo empresas con las que nosotros trabajamos, ya desde el 2013 más o menos, han hecho efectivo esto de tomar conciencia, y esto que decimos de la concientización es hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Y ellos, por inquietud de ellos, viene esto de hacer una alianza, aunamos esfuerzo, cada uno aporta lo suyo, para la difusión y concientización de la donación voluntaria. Y bueno, eso, voluntaria, porque generalmente la gente dona sangre cuando un amigo o familiar lo necesita, pero no se realiza en forma voluntaria. ¿Cómo crear conciencia? ¿Cómo hacer para que la gente verdaderamente vaya al centro regional, que es el que distribuye la sangre a los distintos hospitales, y colabore con su sangre al menos 2 veces al año? Sí, es en lo que trabajamos. Bueno, principalmente es por la falta de información, ya que nosotros corroboramos, y la idea de esta alianza es seguir sumando empresas amigas que trabajen, en las cuales vemos muy buenos resultados, porque primero nosotros hacemos un taller de concientización y después realizamos la colecta, y la adhesión año a año cada vez suma. Hay empresas con las que hemos empezado con 5 o 10 donantes en el día que hemos ido a hacer las colectas, y después principalmente viendo cómo es la donación en el lugar del trabajo y viendo que no tienen ninguna perjuicio en la donación de sangre, se suman, y hoy en todas las colectas que realizamos, principalmente con las de la Alianza, de la fundación, con la promoción de la Fundación de Todo Corazón, que trabaja a la par nuestra, se mantienen en las distintas empresas en 30, 40 donantes cada vez que vamos. Es cierto. Bueno, ¿te parece que veamos algunas estadísticas de esto, lo que estamos diciendo? ¿Qué fue lo que sucedió el año pasado en cuanto a la donación voluntaria de sangre? Y los números, como decía Laura recién, no son buenos, hablamos del 18%. Decimos que en el 2017, 26 colectas externas se realizaron, 7.465 fueron donantes en el Centro Regional de Hemoterapia, 1.243 donantes de médula, también en el Centro Regional de Hemoterapia, porque a esto hay que decir, antes de seguir con la otra plaquita, Pedro, que uno puede, cuando es donante de sangre, puede manifestar su voluntad también de ser donante de médula ósea. Así es, nosotros somos centro de captación de donantes, donde el procedimiento es el mismo, manifiestan. Igual tratamos de ir haciendo la fidelización, de proponerles la donación de médula, que se anoten en el registro. El procedimiento es el mismo, llenan una planilla aparte, se llena una planilla que son 2 minutos más, y ya quedan registrados. Se toma una muestra, no es que se realiza otro pinchazo en el brazo ni nada, sino de la misma unidad que se extrae. Se manda una muestra a analizar, y al cabo de 6 meses más o menos ya estaría inscrito, ya estaría en el registro de los donantes de médula también. Claro, en el registro internacional, y para ser donante para cualquiera, en cualquier lugar del mundo, y que no pasa nada, hay que decirlo, porque hay tantos mitos en torno a la donación de médula ósea que
que bueno, no es así, es muy sencillo. Y es sencillo, ya está, ni siquiera el que es donante tiene que viajar al lugar donde se traslada la unidad, la muestra, o sea, es un procedimiento muy, muy sencillo. Sigamos con las plaquitas. Esto que decíamos recién acerca de los donantes. Y vemos la placa que sigue. 19.194 total donantes en la provincia. Estamos hablando solamente del sector público. 16.968 donantes efectivos. Esto quiere decir que muchos expresan su voluntad de ser donante, pero algunos no pueden por una cuestión de presión o porque en realidad no les da el peso, digo, por distintas situaciones. Así es. Estas 19.000 personas son las que se acercaron efectivamente a donar sangre. Primero se realiza una entrevista y un examen físico y por cualquiera de esos motivos no se detecta que no puede donar sangre, siendo primero lo que apuntamos es a cuidar a quién va a donar sangre. Bien. Entonces hay que reunir ciertos requisitos y bueno, solamente pudieron ser efectivos esos 16.000 que vimos. Y para cerrar la otra placa, estamos hablando que el 18% son donantes voluntarios. Ayer lo escuchaba cuando Laura hizo la nota allí en el Centro Regional de Hemoterapia, cuando se firmó esta alianza, al doctor Sagas, que decía que en el Garrahan el 100% eran donantes voluntarios y nosotros tenemos solamente el 18%. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué la gente no toma conciencia? Digo, hay tantos mitos en torno a esto. Es información y toma de conciencia, ¿no? Mucho de este 18% es por falta de información. Bien, algo, Roxy, que les preguntaba ayer a los doctores y que es importante quizás llevarlo a terreno, es que se pueden salvar entre 3 y 4 vidas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se obtiene de la sangre que uno dona? Uno cuando dona ese procedimiento de 30 minutos solamente, sacamos sangre entera. Y de eso después lo fraccionamos y podemos obtener 4 hemocomponentes, que es plasma, plaquetas, glóbulos rojos y crío. Y cada uno de estos se utiliza para una situación en particular. O sea que de mi sangre puede ayudar a 4 personas distintas. Eso es un dato bien importante para que uno tome conciencia, ¿no? Sí, y reflexione. ¿Cuánto es la sangre que necesita el Centro Regional de Hemoterapia para distribuir a los hospitales? Porque hoy ahí está focalizado todo. Sí, hoy estamos teniendo por año alrededor de 20.000 donaciones más o menos. Varía entre 17.000 y 21.000. Y el motivo y el objetivo principal, por ejemplo, de lo de la alianza, es mejorar este 18% y que sea el 100% donantes voluntarios, porque ayer, como también decíamos, el Garrahan tiene 100% donantes voluntarios y el descarte de ellos es alrededor del 0,05%, o sea, prácticamente no tiran unidades de sangre porque no es reactiva. Nosotros tenemos un 11% de unidades reactivas. Entonces esto es lo que ayuda a los donantes, sangre más segura. Para cerrar, Pedro, ¿cuáles son los requisitos para ser donante de sangre? Y desterremos todo esto que decimos de los mitos y todo esto. Mariano, bueno, nuestro camarógrafo nos decía recién que él dona al menos 2 veces al año con su mujer. Así es. Bueno, tener que entre además 18, trae beneficios a la salud. Obviamente, hacemos trabajar a la médula, así que consideremos como un músculo que se va regenerando. Tener entre 18 y 65 años, las personas de 16, los chicos de 16 y 17 años pueden donar sangre con la autorización de los padres, ir con el documento, desayunados, consumir bastante líquido, gozar de buena salud y bueno, en Montecaseros y Garibaldi de 8 a 15 horas o en los servicios de hemoterapia de las 7 de la mañana hasta las 10 pueden realizar su donación. Y mañana, ya hablando de las actividades que realiza esta alianza, también va a haber una actividad en la Universidad Massa. El jueves hacemos una colecta de sangre. Bueno, esto, como es la estrategia con la que trabajamos con las empresas, la Universidad Massa es una de las empresas o de los fundadores de esta alianza. Y el jueves de las 9 hasta las 14 horas vamos a realizar una colecta externa en la universidad. La semana pasada lo hicieron en la Universidad de Mendoza. Así es, trabajamos con municipios, universidades, clubes y muchas empresas. Crear conciencia. Gracias, Pedro. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, Pedro, Roxy. Bueno, ojalá que seamos una provincia ejemplo y que después de esta nota se incrementen los donantes voluntarios de sangre.